El crudo invierno ha llegado al lugar donde vivís y te cuesta un poco, o bastante, salir a entrenar en estos días. Quédate acá porque te voy a dar 9 consejos para que salgas a correr en los días de frío. Punto número 1, arrancamos por el principal consejo, el mayor, el que tiene que ver con la indumentaria. Elegí la indumentaria adecuada. Esto por ahí puede parecer una obviedad para muchos, pero no todo el mundo sabe cómo vestirse para entrenar en un día de temperaturas bajas. Y en este sentido, para que se te simplifiquen las cosas, voy a ponerte frente a la cámara esto, para que recuerdes muy bien lo que tenés que hacer. Esto, que no es ni más ni menos que una cebolla. Así tenés que vestirte, como una cebolla, por capas. ¿Cómo es esto? Se trata de evitar vestirte con una o pocas capas gruesas y por lo contrario utilizar más capas delgadas. ¿Por qué esto? Porque te va a permitir 3 ventajas principales. Por un lado, el sudor de tu cuerpo va a ir pasando de capa en capa y la humedad se va a mantener lejos. Por otro lado, el calor va a quedar atrapado entre las capas y no se va a disipar tan rápidamente como si tenés una sola o 2 prendas. Y por otro lado, finalmente, cuando entrenás en horas tempranas por la mañana, en donde las temperaturas son bajas, pero con el correr de los minutos el sol empieza a calentar, en esos casos, si estás vestido con muchas capas, vas a poder sacarte alguna y de esa forma no sufrir ni el frío ni el calor. También es importante que la primera de las capas, la que está en contacto directo con tu piel, sea de materiales sintéticos de este tipo dry fit, que seguramente tendrás en tu casa varias de estas camisetas, remeras o poleras de las competencias, de las maratones que has corrido. Una de esas es la que tenés que ponerte primero. Por encima de esa, ahí sí, algo que te abrigue tal vez un poco más, y como tercera capa, busca algo que corte el viento. Por ejemplo, una campera, un pilotín rompevientos que impida que pase el aire frío desde afuera hacia adentro. Importantísimo entonces, jamás, pero jamás de los jamases, uses prendas de algodón como primera capa en contacto con tu piel, porque el algodón actúa como una esponja que absorbe todo tu sudor y mantiene esa humedad pegada a tu cuerpo. En el momento en que te detengas, si las temperaturas especialmente son bajas, toda esa humedad se va a enfriar rápidamente y te vas a comprar todos, pero todos los boletos para el sorteo de una gripe de esas que no te vas a olvidar en tu vida. Punto número 2. Cubrite las manos con guantes y eventualmente también, si hace mucho frío, un gorro en la cabeza. Esto tiene que ver con algo que ya seguramente sabés, y es que un altísimo porcentaje del calor corporal se pierde a través de las extremidades, cabeza, manos y pies. De los pies no vamos a hablar porque es obvio que todo el mundo usa medias, calcetines y además sale a correr con zapatillas. Y de esta forma el pie queda cubierto, pero no todo el mundo utiliza guantes para sus manos. Actualmente hay muchas opciones de guantes térmicos y técnicos para correr en el mercado. De las nuevas, la que más me gusta a mí es esta, la propuesta de la gente de NOAF, que está muy bueno porque son muy anatómicos, además de ser abrigados, son muy cómodos y además tienen, si se fijan aquí, en el dedo índice y en el pulgar, este material que sirve para poder deslizar la pantalla touch de tu teléfono y poder atender alguna llamada o tal vez cambiar la lista de MP3 si estás usándolo para correr. Muy interesante. Cualquier cosa, aquí en la caja de descripción del video les dejo el enlace al producto. Es algo que yo recomiendo mucho porque con una inversión relativamente baja vas a tener un accesorio que te va a servir para cambiar el sufrimiento por un poco más de placer en los dedos, no solamente para correr, sino también para la vida diaria. Punto número 3. Hablamos acá de otro accesorio que seguramente muchos de ustedes ya tienen, y es el cuello. Cuello que es mucho más que eso, es mucho más que un elemento que te abriga en esta parte. Se puede usar también como vincha, como tapa orejas, y también se puede usar de esta forma, es decir,
cubriendo tu nariz y tu boca. Y de esta forma no solamente te va a estar abrigando, sino que va a estar evitando que el aire frío, a veces helado del exterior, entre directamente a tus vías respiratorias y de esa forma pueda dañarlas. Vas a tener una especie de filtro en las fosas nasales y en la boca. En definitiva, algo que te va a ayudar mucho, no solamente a la hora de correr, sino también a la hora de cuidar tu salud. Punto número 4. Deja todo ordenado lo que vas a usar para correr en el día anterior, especialmente para los que entrenan por las mañanas y que a veces cuando suena la alarma se ven un poco tentados de esos 5 minutitos más en la cama que pueden ser una trampa. De esta forma, dejando todo ya preparado, vas a saltar de la cama, te vas a poner la ropa de corredor y una vez que tengas el atuendo va a ser muy difícil ya dar un paso atrás. Y ni hablar cuando cruces la puerta. Siempre se ha dicho que lo importante es dar el primer paso. Bueno, acá tenés un ejemplo de eso. Una vez que saliste y ya te pusiste en movimiento, ya estás adentro y ya no te detiene nadie. Ayuda a que eso suceda dejando todo ordenado el día anterior. Punto número 5. Dedícale un poco más a la entrada en calor. Si bien sabemos que es muy importante entrar en calor en cualquier momento del año, es realmente clave en las épocas de bajas temperaturas, porque de esa forma no solamente vas a hacer las cosas más fáciles, sino que además vas a minimizar el riesgo de lesiones. Por lo tanto, dedicale unos minutos más a la entrada en calor, hacerla un poco más larga. Y si las temperaturas son bastante bajas, hablemos de por debajo de los 7 grados, 6 grados, te aconsejo también que tengas en cuenta realizar la primera parte de la entrada en calor adentro de tu casa. Hay muchos ejercicios que podés hacer sin tener que desplazarte, como por ejemplo abdominales, también saltos en el lugar, tipo skipping. Y después de eso, de unos minutos de una primera parte de entrada en calor, haces la segunda trotando suave los primeros 2 kilómetros. Recordá que es muy importante que los primeros 2 kilómetros los hagas de forma muy suaves, porque así trabaja la entrada en calor. Después de eso, cuando tus músculos, tus tendones y tus articulaciones ya están en funcionamiento, habrá tiempo para meterle un poco más de rosca. Punto número 6. Si en estos días, además de frío, hay un poco de viento, mi consejo es que primero encares viento en contra. De esta forma, la segunda mitad de tu entrenamiento, es decir, cuando ya estés volviendo a casa, lo vas a tener con viento a favor, viento detrás tuyo, y va a ser las cosas un poco más sencillas, especialmente teniendo en cuenta que en la segunda mitad es cuando vas a estar más cansado y además cuando ya vas a estar un poco sudado, húmedo, y no está tan bueno que en estas condiciones el viento te pegue de frente. Punto número 7. Apenas, pero apenas terminás de entrenar, te cambiás la ropa húmeda por otra seca. Esto va principalmente para quienes entrenan lejos de su casa o que al menos terminan sus entrenamientos lejos de casa. Para esta gente es importante que se lleven algún bolsito con una muda de ropa y principalmente presten mucha atención a la primera capa, a la que hace contacto con la piel, de la que hablamos en el primer punto. Bueno, esa que va a estar seguramente húmeda es la principal que tienen que cambiar. Apenas terminan de entrenar, cuando el cuerpo todavía está bien caliente, para así evitar que se enfríe bruscamente. Y las mujeres, las chicas que usan corpiños deportivos, tengan muy en cuenta esto, porque el corpiño deportivo también actúa como segunda piel, como primera capa, y piensen que no está para nada bueno tener la zona del pecho y la zona de la espalda húmedas y que se enfríen rápidamente. Punto número 8. Ahí va. 8. Para quienes terminan de entrenar en su casa o en algún vestuario donde tengan acceso a una ducha, apenas terminan de entrenar, directo al agua tibia. También obviamente esto aplica para quienes entrenan lejos de casa y que tienen un trayecto de regreso ya con la ropa seca, pero cuando llegan a casa lo primero que deben hacer es darse una ducha tibia y también aprovechar ese momento y ese lugar para hacer algunos ejercicios de estiramientos suaves mientras el calor del agua baña y recorre nuestro hermoso, escultural y esbelto cuerpo. Bueno, o el que tengamos. Y punto número 9 y final,
vamos a hablar un poquito de la motivación. Sabemos que en esta época del año muchas veces cuesta un poco o mucho salir a entrenar, y también sabemos que son momentos en los que nos recluimos bastante en los interiores, sea en casa, en el trabajo. Entrenamos también un poco indoor, en el gimnasio, en alguna piscina, cosa que está buena, pero que también tiene algunos aspectos que no son del todo positivos. Como que, por ejemplo, estamos demasiado tiempo respirando aire ciertamente viciado, ¿no? Aire externo. Y tampoco estamos en contacto directo con la luz solar. Y por eso aprovechá los momentos de correr para salir un poco afuera y de esa forma cargarte un poco de aire exterior, en donde no solamente te vas a oxigenar, sino también que el contacto con la luz solar va a hacer que tu cuerpo ponga en funcionamiento glándulas que segregan una serie de hormonas que están relacionadas con el bienestar. Hay cosas que en tu cuerpo pasan solamente con la luz solar. Pensá que no es casual que en los países o en las regiones donde hay más amplitud solar, como por ejemplo los países del Caribe, siempre las culturas tengan un componente mucho más alegre, tanto en sus bailes, en sus personalidades, en sus comidas, en su música, mientras que por lo contrario, en los lugares y en los momentos del año en donde hay menor amplitud solar, como por ejemplo el invierno nórdico, las tasas de depresión son muy altas, inclusive los índices de suicidios en estos países son los más elevados del mundo. Esto tiene que ver mayormente con que la luz solar produce en tu cuerpo, como te digo, una serie de acciones y pone en marcha el funcionamiento de glándulas que segregan hormonas que te van a hacer sentir mejor, que te van a hacer dar más ganas de salir, y esto genera una especie de círculo virtuoso. Entonces, como dijimos en otro punto, lo importante es dar el primer paso y salir. En esos momentos en los que tengas un poco de bajonazo, que no quieras salir, que es totalmente lógico, salí, da el primer paso, y una vez que estés afuera, vas a ver como cuando volvés tenés una energía que te va a invitar a volver a salir, y eso va a generar un círculo, una rueda que va a seguir funcionando por un buen tiempo. Nada más entonces de mi parte por hoy. Espero que te hayan servido estos consejos para salir a correr en días fríos. Si fue así, me gusta el video. Sabes también que te podés suscribir al canal activando la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que se van publicando. Y además sabes que para mí es un honor, placer recibirlos e interactuar con ustedes en mis redes sociales, que les dejo aquí debajo en la caja de descripciones. Abrazo de Finisher para todos y nos vemos en el próximo video de este canal, que será luego de que yo vea cómo me voy a comer esta cebolla. Un guiso tal vez.